Gracias por sintonizar el zumbido del moscardón. Y bueno, seguimos con el tema del ciclo escolar. A ustedes les toca estudiar, a nosotros nos toca crearles el ambiente de aprendizaje. Habría dicho al inicio del ciclo escolar 2019-2020 el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán: a la vuelta de un año el panorama de la enseñanza en México es totalmente sombrío. Entonces, en el ciclo 2019-2020 regresaron a clases 36.6 millones de alumnos de los grados básicos, que fueron atendidos por 265.000 escuelas primarias y secundarias y por 2.1 millones de profesores, la mayoría de ellos afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y con una disidencia del medio millón agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y otras secciones sindicales como la CETEG o como la sección 18 de Michoacán. Este año la frasecilla de Esteban Moctezuma sale sobrando. Ese ambiente de aprendizaje fue hecho pedazos por la pandemia del coronavirus, pero también por las malas decisiones del sector salud del gobierno federal, que a la vuelta de 6 meses nos tienen aún en semáforo naranja y con grandes posibilidades de rebrotes y de regresar al semáforo rojo por la necesidad de don López de no ponerse el ejemplo y usar un cubreboca. Y no solo la pandemia, también el AMPA desenfrenada, la permisividad del gobierno federal con los capos de la droga en Sinaloa y en Jalisco, la fallida guerra contra el huachicol y la creciente inseguridad urbana y rural no permiten que el adagio de Barragán se cumpla en lo más mínimo. Como todo en esta transformación de cuarta, parece que solo son buenas intenciones, buenos deseos. La pandemia ha obligado al gobierno federal a buscar estrategias para garantizar el ciclo escolar 2020-2021 que comienza este lunes 24 de agosto, es decir, próximo lunes, un esquema que costaría, además de los miles de millones de pesos que le cuesta el pago de los profesores y de los libros de texto, 140 millones de pesos adicionales que deberá pagar don López a las televisoras comerciales para difundir en señales alternas videos educativos producidos por la televisión educativa. Las televisoras comerciales, para no afectar su programación en sus canales convencionales donde incluyen publicidad con contratos por supuesto millonarios, utilizarán la multiprogramación que les debió autorizar el Instituto Federal de Telecomunicaciones para tal efecto, y esto plantea un problema que el gobierno federal no ha contemplado. Los usuarios deberán volver a reprogramar sus pantallas para tener acceso a la multiprogramación. Imaginen eso en las comunidades rurales, es decir, si tú le picaste y ves el 5.1, pues le vas a tener que volver a picar y reprogramar toda tu televisión para que veas el 5.2 donde se van a transmitir las clases. Entiendo que los contenidos de la educación a distancia deben estar avalados por pedagogos y expertos de la SEP, y habría sido mucho más transparente y mejor que fuesen avalados por asociaciones civiles e instituciones académicas que tengan expertos en el ramo, como por ejemplo la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM, o la Escuela Normal Superior de México. La educación a distancia plantea varios retos, porque no es lo mismo llevar a las urbes educación por televisión que a las comunidades rurales, donde las condiciones son precarias y donde incluso in situ la educación resulta muy difícil en una escuela que no tiene, por ejemplo, sanitarios, patios de concreto o luz eléctrica. En México, el 11% de las escuelas no cuenta con baños, y en estados como Oaxaca, Chiapas o Guerrero el índice es de 30% según el INEGI. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, nos muestra un panorama más desolador aún. El 50% de los alumnos de 15 años, sin importar su grado académico, no alcanza competencias básicas en ciencias, en lectura o en matemáticas. Además, que la deserción escolar en las zonas rurales de México llega a un escandaloso 58%. Planteemos entonces los problemas que surgirían de la educación a distancia en las zonas rurales, donde los niños tienen una alta deserción escolar por diferentes factores, incluir trabajo infantil, la desnutrición. ¿Cómo va a garantizar la Secretaría de Educación Pública que esos niños permanezcan en la matrícula y además que vean televisión para aprender y no para divertirse? ¿Qué va a hacer la SEP en las comunidades donde no hay luz eléctrica? ¿Cómo va a garantizar la educación bilingüe a la que tienen derecho los niños indígenas? ¿Cuándo le anunciará a esas comunidades que tienen que reprogramar sus pantallas para poder ver los canales alternos?
¿Cómo cambiar la idiosincrasia del campesino que prefiere tener a su hijo en el campo, ayudándolo en las labores agrícolas, que pegado a un televisor? Falta menos de una semana ya y los retos son mayúsculos porque hay cosas que no están claras y sobre todo hay una disidencia magisterial que no está conforme. Así que entre las aristas de la pandemia que le pegan directo a don López, también estará el tema de la educación. Y eso al tiempo. Muchas gracias por su atención. Sígame en Instagram, @Leiva Aguilar, también en Twitter. Muchas gracias.